Y así estamos cerrando nuestra práctica de esta semana. Hemos hecho un recorrido breve pero apasionante acerca de esta declaración tremenda de Jesucristo. Los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Entonces destacamos 4 puntos que se presentan hoy en la lección del viernes, cerrando esta semana. Primero, esta cita al deseado de todas las gentes, página 159, dice: los hombres no se ponen en comunión con el cielo visitando una montaña santa o un templo sagrado. La religión no ha de limitarse a las formas o ceremonias externas. La religión que proviene de Dios es la única que conducirá a Dios. A fin de servirlo debidamente, atención, debemos nacer del Espíritu Divino. Decíamos en la semana, citando esta declaración clave en el estudio de esta semana, Juan 4:24, los verdaderos adoradores adorarán en espíritu y en verdad. Aquí se nos explica que a fin de servirlo debidamente al Señor debemos nacer del Espíritu Divino. Esto tiene que ver con la adoración en espíritu. Sigue la cita: esto purificará el corazón y renovará la mente, dándonos una nueva capacidad de conocer y amar a Dios y por lo tanto arribar más plenamente a la verdad, espíritu y verdad. Pero necesitamos nacer del Espíritu de Dios para poder entender más plenamente la verdad. El circuito no es al revés, no es simplemente un conocimiento intelectual, acumular información, técnicamente armar una buena estructura teológica para entonces adorar en espíritu. El circuito es en el otro sentido, nacer del Espíritu para entonces poder adorar en verdad, tener la capacidad más plena de acceder a la verdad que Dios nos revela. Nos inspirará el nacer del Espíritu Divino, nos inspirará a una obediencia voluntaria a todos sus requerimientos. Tal es el verdadero culto. Tremenda declaración. Tal es el verdadero culto. O sea, el nacer del Espíritu Divino nos lleva a conocer más plenamente la verdad y entonces nos inspira a una obediencia voluntaria de todos sus requerimientos, de todos los requerimientos del Señor. Decíamos en la semana, adorar en espíritu y en verdad es vivir la verdad, no solo saberla, no solo tener la información, porque el Espíritu es el que da vida. Por lo tanto, al nacer del Espíritu podemos vivir la verdad y allí está la característica de los verdaderos adoradores. El segundo punto, lo mencionamos más brevemente, otra porción del deseado de todas las gentes. Él mismo, Jesucristo, que era igual a Dios, actuó como siervo de sus discípulos, aquel ante quien toda rodilla ha de doblarse, aquel a quien los ángeles de gloria se honran en servir, se inclinó para lavar los pies de quienes lo llamaban Señor. Ese es nuestro Jesús, maravilloso. Se humilló siendo plenamente Dios y se humilló hasta lo más profundo, con tal de salvarte y de salvarme. Ese es nuestro Jesús, que se metió en Samaria, pleno calor, mediodía, desierto, para encontrarse con una despreciada mujer, para decirle: yo soy el que habla contigo, tengo un mensaje para ti. Ese es nuestro Dios, qué maravilloso, cómo no adorarlo. Y entonces, el tercer punto que queremos destacar tiene que ver con el contraste, menciona el resumen de hoy, entre los especialistas judíos en las Escrituras, que tenían toda la información acerca del nacimiento del Mesías. Y sin embargo, no reconocieron el momento. Mientras los magos del Oriente atravesaron toda una distancia para venir a adorar al Rey Celestial que nacía en este mundo. Y nosotros, que el tiempo está cumplido, claro, para adorar de esta manera, como lo hicieron los magos, hay que estar movidos, hay que tener vida para hacer tremenda distancia como ellos hicieron. Los judíos tenían el nacimiento del Mesías en casa, no fueron capaces de vivir el momento. Los magos del Oriente, como tenían vida, solo el Espíritu da vida, eran adoradores en espíritu y en verdad, vivían la verdad, por esa vida se movieron. Hicieron tremenda distancia, tremenda búsqueda para adorar al Rey del Cielo. ¿Y nosotros? Solamente el Espíritu nos va a dar vida
y nos va a poner en movimiento para adorar al Señor de forma dinámica cada día. Y entonces el último punto, la lección nos habla, nos anima a una reflexión muy interesante acerca de cómo María, la Madre de Jesús, se habrá sentido cuando recibe tremenda, impactante, devastadora revelación, sería la madre del Hijo de Dios, sin haber tenido contacto con ningún hombre, sin haber tenido relaciones sexuales, un milagro, y entonces sería la madre del Hijo de Dios. ¡Qué estrés! ¡Qué sentimientos encontrados! ¡Cuánto que no comprendía! Y sin embargo, en esa situación, señala la lección, alabó al Señor con ese maravilloso cántico que estudiamos esta semana, el cántico de María de Lucas capítulo 1. Y nosotros, la lección nos invita, y quiero extenderte esta invitación, que no importa cuán desconcertantes sean las situaciones que a veces tengamos que vivir, o cuán estresantes, o los momentos difíciles que pasemos, alabemos siempre al Señor, como María lo hizo, porque entonces el Señor nos seguirá mostrando su misericordia, su voluntad, y de esta manera podremos disfrutar realmente de lo que es ser adoradores en espíritu y en verdad. Que el Señor te colme de sus bendiciones y te lleve a tener esa experiencia cada día en su presencia, adorarlo en espíritu y en verdad.